tarde una vez más. Nos encontramos con un tema realmente muy interesante a raíz de muchas preguntas de gente creyente y de gente no creyente o de otras religiones. Están con esta incertidumbre de saber realmente a dónde va el alma de la persona cuando muere. Y es muy importante destacar si una persona es o no es creyente, es decir, un cristiano, un seguidor de Jesucristo, porque eso es lo que va a ser determinante en cuanto al destino de su alma después de la muerte. Sin embargo, sin embargo, es un tema muy delicado porque aún dentro de la fe cristiana hay mucha confusión con respecto a este tema. Y es porque no se lee o no se escudriña en las escrituras todo lo que la Biblia nos enseña y nos dice con relación a este suceso y a este acto. Por ejemplo, muchas personas sostienen que cuando la persona muere, duerme esperando el juicio final, donde después allí en aquel momento, cuando se haga el juicio final, ellos van a recibir como regalo, como pago, como dádiva, si han sido creyentes el cielo o si han sido malas personas y no creyeron al infierno. Otros creen que en el momento de la muerte, las personas en ese mismo instante ya son juzgadas y enviadas a su destino eterno. Y también hay un grupo muy importante de gente que dice que cuando la gente muere, sus almas, sus espíritus, son enviados a un cielo o a un infierno temporal para esperar la resurrección final, el juicio final y luego la finalidad de su destino eterno. Pero en realidad nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que la Biblia nos dice exactamente qué va a suceder después de la muerte con cada uno de nosotros. Entonces vamos a definirlo en dos puntos, en dos grupos, podemos decirlo así. Vamos a hacer el grupo de los creyentes, es decir, los cristianos, los que aceptaron a Jesucristo como su suficiente Salvador, los que testifican su nombre, y vamos a hacer el segundo grupo de gente que no han aceptado, de gente que no han creído en Jesucristo como su Salvador. Entonces me voy a dirigir primeramente al primer grupo, es decir, a los cristianos, a los fieles, a los que tienen fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Para el creyente, es decir, para el cristiano, aquel que cree en Jesucristo, la Biblia nos dice que después de la muerte, las almas de los cristianos son llevados al cielo inmediatamente. ¿Por qué? Porque sus pecados han sido perdonados por haber recibido a Cristo como suficiente Salvador. Y esto nos lo dice las Escrituras. Por ejemplo, en Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:18 también nos dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Es decir, es determinante la palabra de Dios con relación tanto para el que cree como para el que no cree. Para los creyentes, es decir, para los cristianos, la muerte está simbolizada en lo que decía el apóstol Pablo allí en 2 Corintios 5, 6 al 8 y en Filipenses 1, 23. 2 Corintios nos dice, por eso vivimos siempre confiados, pues sabemos, dice el apóstol, que mientras estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque vivimos por la fe, no por la vista. Pero en el 8 dice, pero confiamos y quisiéramos más bien ausentarnos de este cuerpo, es decir, morir, para estar presente ante nuestro Señor Jesucristo. A los filipenses el apóstol Pablo también le dice algo similar.
Dice, por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pasajes como 1 Corintios capítulo 15, en los versículos 50 a 54, y 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, describe ya a los creyentes siendo resucitados y dándoles cuerpos glorificados. Entonces, si los creyentes van a estar con Cristo inmediatamente después de la muerte, ¿cuál es el propósito de la resurrección? Bien, el propósito que tiene la resurrección es que mientras las almas o los espíritus de los creyentes han ido inmediatamente a la presencia del Señor después de la muerte, este cuerpo físico, es decir, esta materia, ha permanecido allí en la tumba descansando, durmiendo. Entonces, en la resurrección, cuando Cristo viene, el cuerpo de los creyentes es resucitado, glorificado y inmediatamente es reunido con esa alma que ya estaba en la presencia de Cristo para vivir eternamente junto al Señor. Este cuerpo, alma y espíritu reunificado y glorificado será la posesión de los creyentes por la eternidad en los cielos nuevos y en la nueva tierra, según nos dice Apocalipsis 21 y 22. Ahora, ¿qué pasa con el otro grupo que habíamos dicho al principio? El de los que no creen, el segundo grupo. Entonces, para todas las personas que no han recibido a Jesucristo como su Salvador, la muerte significa también un castigo eterno. Así como para los creyentes significa una vida eterna de paz, de armonía, de bendición junto a Cristo, para el no creyente significa un castigo eterno. Es un destino similar, porque los incrédulos también son enviados inmediatamente, pero no van a un lugar de descanso junto al Señor, no van a gozar de la presencia de Dios, sino que van también a un lugar de retención temporal para esperar su resurrección final de juicio y destino eterno. Por ejemplo, Lucas 16, 22 y 23, versículos 22 y 23, nos describe de un hombre rico que era atormentado inmediatamente después de haber muerto. Apocalipsis 20:11 describe que todos los muertos incrédulos son resucitados, juzgados ante el trono blanco y luego son lanzados al fuego eterno. Entonces los incrédulos, cuando mueren, no son enviados inmediatamente al lago de fuego, sino que van a un estado temporal de juicio y de condenación. Sin embargo, después de aquello viene el juicio final, que es ante el trono blanco, y ahí sí son lanzados al lago de fuego, lo cual es la muerte segunda, donde eso ya va a ser por la eternidad. Sin embargo, en ese estado de tormento están totalmente conscientes. Lucas 16:24 nos dice que el rico gritaba que estaba siendo atormentado en la llama. No están en un estado de somnolencia, que están durmiendo, no. Sufren un tormento después de la muerte. Inmediatamente que muere, todos los incrédulos van a un sufrimiento temporal y después a un sufrimiento eterno. Entonces, la ubicación precisa de este destino eterno es lo que cambia en los dos grupos. Exactamente, la única diferencia que hay entre el creyente y el no creyente es el destino después de la muerte, que es algo inmediata. Luego, a los creyentes se les concederá finalmente la entrada a los cielos nuevos y a la tierra nueva, según Apocalipsis capítulo 21. Y según Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, también nos dice que los incrédulos serán finalmente enviados al lago de fuego. Estos son los destinos finales y eternos de todas las personas, basados completamente ¿en qué? En que si confiaron y creyeron o no, solamente en Jesucristo. Eso es lo que va a cambiar el destino de la persona después de la muerte. Si usted fue un creyente, después de la muerte inmediatamente va a los brazos del Señor. Si usted no fue un creyente, es decir, si fue un incrédulo que no creyó en Jesucristo, su destino es un castigo y tormento eterno. Espero que con esto nos quede claro lo que es realmente y la importancia que es, mientras estemos en este cuerpo, de creer
y de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Dios, a través de su palabra, nos dice que de tal manera, en Juan 3:16, amó Dios al mundo. Es decir, Dios ama su creación. Dios ama al ser humano. Mucha gente dice, no, Dios odia a todo. Dios no odia a todo. Dios es un Dios de amor. Dios ama al ser humano y lo único que Dios quiere es que el hombre se vuelva a Él y que acepte a quien Él envió como mediador, a Jesucristo, a su Hijo unigénito. ¿Cómo Dios no va a amar a la humanidad si Él fue el que la creó? Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si Dios realmente fuese como mucha gente dice que Dios es malo, que Dios es un Dios justiciero, que Dios es un Dios castigador, ¿por qué Dios permite que tantos incrédulos vivan? ¿Por qué Dios permite que un ateo respire? ¿Por qué Dios permite que tanta gente haga tanta maldad? Porque Dios siempre está esperando que esa persona en algún momento de su vida, en alguna etapa, en algún instante, pueda recapacitar y en su mente se le pueda hacer un clic en su cabeza y volverse a su creador. Gracias a Dios que Dios no obra como nosotros, porque si no, yo creo que ni la cuarta parte de la población mundial existiría, pero gracias a Dios que Dios es Dios y Él todavía sigue siendo un Dios de amor, un Dios de infinitas misericordias y está esperando que la criatura se arrepienta y se vuelva a Él. Así que espero que esto le haya servido y estoy a su disposición para cualquier otra pregunta que ustedes quieran hacer. Aquí estamos para responderle únicamente con nuestra única regla de fe, que es la palabra de Dios. Dios les bendiga y será hasta la próxima por este mismo medio y por este mismo canal. Dios les bendiga.